XENM, XHNM. Origen, esencia. Radio cultural, pública, evolución, al servicio de Aguascalientes. Esto es 50 años trazando el camino. Radio cultural y pública. Radio con sentido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a este podcast especial en conmemoración de 50 años de Radio Cultural, Radio Pública en Aguascalientes. Se dice fácil, ya lo decíamos en la ocasión anterior. Sin embargo, pues sin duda los protagonistas de esta historia son muchos, son muchas voces muy distintas, algunas de ellas, unas de otras, pero sin embargo todos con algo en común, precisamente el amor, la pasión que se tiene por el radio. El día de hoy estaremos platicando, y agradezco que estén con nosotros José Antonio Ricarday, Chuy Montañez, quienes también ya vivieron etapas importantes, sin duda, en lo que se conoció desde sus inicios XENM. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Ville. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes después de quién sabe cuántos añejos, ¿verdad? Sí. Y de cuántas aventuras y cuántos programas. Siempre es un placer verlos, poder compartir historias y más quien nos vio nacer, ¿no? En los medios de comunicación como fue este organismo. Eso que dices es muy importante, mi estimado Chuy. Fíjate que es importante, sobre todo para que las nuevas generaciones estén enteradas de qué fue la radio pública en Aguascalientes, quiénes fueron sus bases, qué pasó después y hasta la fecha, ¿no? Así es, porque hay que decirlo, pues muchas personas han pasado por ahí, pero sin embargo, ¿cuántas de esas conocemos o la gente conoce? ¿Sí? Si le preguntamos a aquellos escuchas que bien nos comentaba Sergio Rodríguez Prieto en algún momento, la radio en Aguascalientes tenía su nicho muy bien establecido. Entiéndase, la radio comercial, BI, todas las estaciones, pero sin embargo XNM también tenía lo suyo. Y obviamente a ustedes en específico, Chuy, Ricarday, Chuy, a ustedes les tocó un momento de cambio, ¿no? De transición en esa radio, en esa estación de radio. ¿Qué te acuerdas, mi Rich? ¿Cómo llegaste ahí a NM? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo te invitaron? ¿Te aproximaste? ¿Cómo fue tu historia ahí? Fíjate que, bueno, yo vengo de la Ciudad de México, ya soy más de Aguascalientes que de allá. Tengo más parte de mi vida viviendo aquí, pero siempre veníamos de vacaciones a Aguascalientes. Y en una ocasión quisimos conocer lo que era el canal 10, ¿te acuerdas? En aquel tiempo. En aquel entonces. Y bueno, fuimos a ver cómo se hacía la radio y lógicamente XENM, la voz del estado. Vimos cómo era todo esto, nos dejaron pasar, vimos un noticiero, cómo se hacía y nos llamó mucho la atención. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente? Bueno, te estoy hablando que eso debe haber sido como en el 86, más o menos. Ok. Pero fue una visita nada más. Ya después nos venimos nos establecimos aquí en Aguascalientes y recuerdo que yo tenía muy poco de haber entrado a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Había formado un grupo donde, por cierto, estaba Julio Díaz, el monstruo Julio Díaz en la batería. Tenía 11 años de edad y David García, que en paz descanse, que fue nuestro gurú a todos los de mi generación, por lo menos, pues era como que nuestro manager. Entonces él nos consiguió una entrevista en el programa de Rodolfo Popoca que se llamaba En el Aire, no sé si lo recuerdan. Sí, cómo no, sí. Claro. Bueno, pues entonces llegamos a ese programa con Julio, que tenía 11 años de edad. Fue un programa que duró 2 horas y me encantó, me enamoré de la onda de la radio. Yo dije, wow, esto es maravilloso, ¿no? Yo en México ya escuchaba la radio y jugaba un poco a hacerle al locutor, ¿no? Bueno, pues para no hacerte el cuento largo, acaba el programa y le digo a Rodolfo, oye, ¿qué se necesita para hacer un programa aquí? Me dice, no, pues tráete un guión
y lo grabamos y vemos qué pasa, ¿no? Y yo dije, ¿qué es un guión? Recién acababa de entrar a la carrera, todavía no veíamos nada de eso, ¿no? Claro. Entonces me dice, mira, ya me dio el uno de los que realizaba. Y lógicamente el primer guión que yo realicé fue sobre un especial de Kiss, porque ves mi banda de bandas, hombre, ¿no? por favor. Entonces yo llegué, eso fue un sábado. Al lunes voy llegando y me manda con Hugo Lara. Siempre de mal humor el buen Huguito, siempre gritando, siempre me bulió, pero no sabes cómo se lo agradezco ahora, ¿eh? Porque sí, la verdad que me hizo la vida muy difícil Hugo, sobre todo Hugo, pero se lo agradezco y después hicimos una gran amistad. Porque siempre me decía, ¿tú qué eres? El niñito fresa, el riquillo, ¿y tú qué haces aquí? Y me ponía a limpiar cintas y me ponía a hacer mil cosas. Pero tuve la suerte de que grabamos, dice, hoy no tienes mala voz. Y así, digo, yo no sé cómo, tuvimos esa suerte y no sé cómo sería el caso de Chuy, pero me imagino que fue similar. Me dijeron, ¿sabes qué? Sí, esto va a entrar ya los martes y los jueves. Y era un programa que se llamaba Dimensiones Desconocidas. Ah, ya. Y ese programa, yo traía la onda de presentar los discos nuevos, que siempre he sido melómano. Sí, claro. En aquel entonces eran LPs. Y un día era presentar novedades y otro día era hacer una historia con un personaje que se llamaba Eros, que contaba historias y te presentaba música. Así fue como yo entré. Creo que fuimos privilegiados porque realmente no hubo muchos requisitos, nos dieron mucha libertad y creyeron en lo que hacíamos. Y ya después, si quieres avanzando, pues conozco a Chuy porque yo sabía que tenía un programa que era muy exitoso del nivel 1320. Conocí a Ramón Quijano, que también tenía un programa muy interesante donde también presentaba discos y tenía su programa de televisión. Y bueno, pues empecé a conocer ahí a todos los compañeros, ¿no? Oye, y en este caso, ¿quién dirigía radio? ¿Quién estaba a cargo de radio en ese no momento? había director de radio en esa época. Okay. El director general era el señor Granados, Gustavo Granados. Y llevaba toda la batuta, ¿no? Jorge Luis Papadimitrio era el director de producción, pero de televisión, pero no había un director específico para radio. Entonces, digamos que teníamos cierta libertad, pero claro que él estaba muy al pendiente estaba de que la supervisión, ¿no? No cometiéramos nefasteces. Nunca se me va a olvidar que hubo una posada ya después de algunos meses y me tocó estar cerca de licenciado Gustavo Granados y se me acerca y me dice, oye, he escuchado tu programa, te felicito, no había tenido la oportunidad de conocerte en persona, pero qué bueno que estás en el equipo. No, pues yo me sentía honrado. Por ahí tengo una foto histórica de ese momento, fíjate. Oye, y en este caso, ¿qué recuerdos tienes así de golpe de vista de la cabina? ¿Cómo era la cabina? ¿Qué se percibía? ¿Cómo estaba acomodada? ¿Qué era lo que había ahí en ese lugar? ¿Qué sentías estar en ese lugar? No, mira, eran cabinas que ahorita se considerarían rústicas, muy rústicas, porque tenían dos caseteras de carrete abierto. Ajá. Cartón de huevo. Ajá. Las cabinas estaban de cartón de huevo, tenían dos micrófonos. Enfrente estaba lo que era la sala donde había dos tornamesas, dos cartucheras que era donde se metían los promocionales, las dos cintas de carrete abierto. Ajá. La mezcladora. Y sí, las mezcladoras y todo era manual. Tuve la oportunidad que también al muy poco tiempo, como yo no ganaba, de los primeros años yo no gané nada, pero la oportunidad de ganar dinero fue que me convertí en operador suplente. Y cubría desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, dependiendo, ¿no? Pero aprendí el manejo y la verdad es que yo me enamoré de todo eso. Vaya, yo te sabía controlar todo en la radio, desde prender la estación, el transmisor, el transmisor, apagarlo, producir, porque yo entré como productor, que no sabía, pero según yo era productor, ¿verdad? Y ya después fui conociendo lo demás y fue muy muy padre, ¿no? Cuando hubo el cambio al famoso Digilin, ¿te acuerdas, Chuy? Que nos asustó porque era cambiar todo lo manual, digamos lo artesanal, por una computadora y era de miedo. A nuestra generación nos tocó ese cambio que fue muy radical. Ahorita los chavos ni lo sienten porque ellos nunca vivieron la otra parte, ¿no? Sí, eso ya. Pero fue muy padre. Ya no lo conocen. Fue muy muy padre. Chuy Montañez. Sí. ¿En qué año entraste a radio
¿Y qué recuerdo tienes de ese primer acercamiento? ¿Quién te llevó? ¿Cómo estuvo ahí la movida? Mira, al igual que Ricarday, pues yo creo que la estación estaba con necesidad de nueva sangre, porque ahí fue el cambio de la radio de Radio Casa de la Cultura, que era una radio totalmente 100% cultural, y de repente el maestro Dávila salió de esa que era su radio, ¿no? Esa atmósfera que era realmente cultural, y dejó la estación a la deriva. Entonces, en esa estación a la deriva, como dijo Ricardo, no había un director en sí de radio. Entonces los operadores empezaron ellos a hacer los mismos contenidos, o sea, tanto el operador de transmisión como los operadores de cabina. Estaba la señora Erlinda, que ella se dedicaba a hacer los guiones. Estaba la señora Pera, que ella nos enseñó muchísimo, así como siempre nos regañaba porque pues éramos los nuevos valores, y sobre todo no estaban tanto de acuerdo porque fuimos de los primeros que empezamos a meter cosas comerciales en estación. O sea, fue el cambio total de una radio totalmente cultural a una radio semicultural, y que ya enfocaba más a la onda comercial. O sea, la tendencia era que ya nos escucháramos a la par, entre comillas, de la radio comercial, ¿no? Pero con un poco más de contenido, con contar historias. Más sustancia, ¿no? O sea, sí, claro. no poner rolas por ponerlas, sino, contar, como bien decías, que tenías en tu programa, contar la historia de esa canción, la historia de ese grupo, la historia de la melodía, cómo surgió, más esencia. ¿Quién te llevó? Fíjate que yo siempre pues me dediqué a lo del DJ. Y una persona al staff, que era Johnny Lee, Juan Manuel Ramírez, él era operador también de recién ingreso casi de la NM. Entonces, un día me dijo, oye, fíjate que me gustaría que tengo un programa de radio, un espacio, y me gustaría que pues llevaras la música, ¿no? Más que nada me buscó por la música. Entonces le dije, sí, cómo no, va. A mí, igual que Ricardo, me apasionaba mucho lo de estar escuchando radio y música, y quería saber qué era eso, ¿no? Yo creo que el veneno de que nos da cuando entramos a radio es que la retroalimentación de la gente. En ese tiempo era el teléfono, y para nosotros era así como lo máximo, que la gente nos hablara y que nos esté escuchando. Aunque siempre decían que la NM era la del ruidito, ¿verdad? Pero de todos modos nos escuchaban. ¿Por qué era eso? Porque tenía un zumbido, o sea, el transmisor estaba en la Casa de la Cultura aún. Entonces había interferencia, era por línea total directa hasta la Casa de la Cultura. Entonces imagínate, se transmitía, me parece que por teléfono, no sé qué rollo. Estamos hablando ya de las instalaciones en López Mateos. Sí. Nos tocó cuando hubo a unos meses de lo que fue Radio Casa de la Cultura, y se transformó en Radio y Televisión de Aguascalientes. Así es la fusión de ambas emisoras en una sola institución, una sola entidad. Ricarday, de esos inicios, de esos comienzos, ¿cómo era trabajar? Ya lo decías, bueno, de una manera artesanal, pero ¿qué era lo que se hacía para poder conseguir esa magia? ¿Cuánto tiempo te llevaba a ti el realizar un programa de estos que bien comentas, de dimensión desconocida, con el cual abriste tu historia profesional? Bueno, sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta, Ville, porque luego muchas veces la gente piensa que todo sale así como que por arte de magia, ¿no? Y es como todo, ¿no? Aunque sea un gusto que tú tienes, la música, por ejemplo, pues, te tienes que preparar. Y yo siempre, toda mi vida hasta la fecha, consigo música nueva, investigo de los grupos. Entonces toda esa información, pues bueno, antes eran revistas, tenías que esperarte una semana para que saliera la revista de tu preferencia, ¿no? Sí, o ya si te tocaba así muy buena lana y juntabas tus ahorritos, te comprabas la revista Gabacha, ¿no? Claro. Aunque no la entendieras muy bien en inglés, pero ahí le rascabas la esencia de todo el rollo. Entonces preparabas con información, comprabas tu material, tus discos, y te digo, como siempre fuimos muy melómanos hasta la fecha, entonces todo ese material lo recopilábamos para poder hacer pues una presentación de lo que considerábamos que podría ir, ¿no? Eran programas de media hora con los que yo empecé, no eran programas largos, eran de media hora. ¿Eran en vivo o grabados? Eran grabados. Eran grabados, porque así fue como empecé, martes y jueves. Recuerdo que me salía de la universidad para escucharlo, porque era a las 6 de la tarde,
y me jalaba a varios compañeros para escucharlo, entonces estábamos ahí, ¿no? O sea, era como que la inocencia y todo. Vaya, era un placer estar ahí. Prácticamente pagábamos, porque te digo, no nos pagaban a nosotros. Pues nunca nos pagaron. ¿No? Bueno, ya después. Sí, bueno, ya Claro. después, ¿no? De hecho, mucha gente, en mi caso, me llegaron a decir, bueno, pero ¿qué haces ahí? O sea, si no ganas dinero, ¿cómo vas a salir adelante y todo eso? Y yo me acuerdo que en esa época yo les llegué a decir, bueno, a mí me gusta esto y yo sé que algún día voy a ser director de esto, ¿no? Mucha gente me tiró de loco y pues el tiempo me dio la razón, ¿no? Así es, y de eso ya hablaremos más adelante. Chuy, ¿cuál fue tu primer programa? ¿Cómo fue la primera transmisión? El escucharte ahí. Sí, ya nos dijiste, pues alguien te invitó, pero Sí. ¿cómo fue ese primer momento? Mira, al aire? retomo lo de Johnny Lee, lo de Juan Manuel Ramírez. Él tenía una idea más o menos de hacer un programa pues semicultural, pero de repente invité a Ramiro del Villar, estaba Adriana Tiscareño, estaba no me acuerdo, Margarita fue después, Salvador Cisneros. Empezamos ellos, los tres eran súper fresas y pues yo nomás tirándole al loco, ¿no? Entonces nos decían que era una jaula de monos en la cabina porque todos querían hablar, pero Ramiro traía música recién salida del horno de McAllen, entonces ese era el éxito del programa. Y además de que pues en la radio comercial estaba Alejandro Camarillo con Super Rock en Acción, y nosotros en NM fue el primer programa, yo creo, en Aguascalientes que había monos ahí hablando pues, la verdad, de puras tonterías, ¿verdad? Pero a la gente le empezó a gustar y teníamos un montón de llamadas. El programa se llamó Nivel 1320, Tu Música. Era en vivo todos los días. Me parece que era de 12 a 1, creo. Oye, todo un reto, ¿no? ¿Mande? Todo un Pues reto. nos encanta, como dice Ricardo, ni mides nada, o sea, soltero, ni No, pues ¿qué Ya, compromisos ya tienes? empezando por eso. Sí dejé de ir mucho tiempo a la universidad. De hecho, reprobé un semestre por estar en radio sin que nos pagaran, como dice Ricarday, pero la emoción era infinita y entonces de repente no nos creían que eran bonches de llamadas, entonces eran muchísimas llamadas y el director general no lo creía, y él personalmente con Jorge fue a contestar los teléfonos y él apuntaba las llamadas y se dio cuenta que sí era un rating. De hecho nos estábamos igualando con nuestro ruidito. Nos estábamos igualando a Camarillo. Yo ahí conocí a Camarillo porque decía, bueno, ¿y esos monos quiénes son? ¿No? Ajá. Y fue etapa muy, muy, muy interesante. Nada más sí, tuve el de Nivel 1320. Después tuve el de uno que era como de románticas, del extraño sonido de lo que es el amor. Ese nombre me lo dijo la cine, sí, y luego el de cine. Sí, el de la música en el cine. Y luego después, ¿qué más tuve? El de música mezclada, que lo tengo hasta la fecha, ¿verdad? Claro que sí. En este caso, ustedes compartieron, pues no cabina, pero sí horarios y obviamente el estar en la misma etapa, ¿no? de radio. Sí, de hecho, entramos casi igual, bueno, Chuy un poco antes. Y después sí tuvimos la oportunidad de compartir cabina en ese programa de cine. Las más buenas del cine presentan, algo así se llamaba. Ahí fue, ¿no? cuando empezamos. Era en la noche, ¿te acuerdas? Sí. Imagínate, en la noche no había restricción. Uf. Pues ahí lo dejamos, ¿no? Hasta ahí. Ahí empezamos a retomar nuestra historia. Oye, y en este caso la Prohibida. estación, ¿qué horarios tenía? ¿Qué horarios manejaba de apertura y de cierre de transmisiones? 6 de la mañana a 12 de la No, noche. exactamente, sí. Ajá. Desde 6 de la mañana a 12 de la noche. Poner se el himno cortaban. nacional y adiós. Así es. En esas etapas, ¿qué otros nombres, qué otras personalidades recuerdan de la radio? Con los que pues, les tocó trabajar, tanto atrás de cabina, atrás de micrófonos, como frente al espejo, al cristal. ¿Quiénes recuerdan? Ya mencionaron a Pues Johnny, mira, ya mencionaron a Hugo, a Boboca, Pera, a Popoca. a ¿Quiénes más? Kircho, David García. A mí no me tocó mucho trabajar con Concho, con el Moreno, ¿cómo se llama? El que le grababa las notas para televisión. Jaime Moreno. Jaime creo, Moreno, sí. Jaffer, ¿te acuerdas de Guillermo Jaffer? Ahí Sí. lo tenemos en Face todavía. Sí, sí, sí. Y no, pues mucha gente que a lo mejor se nos va ahorita de la mente, pero a mí me quedó muy claro, no sé si aún viva la señora Erlinda, que ella era una
una dulzura de persona con mucha experiencia para hacer guiones. Los regaños de Hugo Lara que nos sirvieron, como dice Ricaray. Bueno, lo que pasa es que nosotros, esos regaños de la señora Pera o de, no lo hacían de mala onda, o sea, no, sí nos ven así como dice Ricaray, los niños fresas que no saben nada, pero nos enseñaron. Y nosotros tomamos esos regaños para bien y como una regla. Claro. Y creo que nos sirvió hasta la fecha. ¿De qué te acuerdas? ¿Qué otras anécdotas, experiencias tienes así muy marcadas, muy clavadas en el corazón? Bueno, como dice Chuy, ¿no? La respuesta de la gente siempre fue fabulosa. Compartir, por ejemplo, con Gerardo Rodríguez, que no lo habíamos mencionado, sí. También. Gerardo. Fue un placer ver trabajar a Gerardo, porque hay que reconocer que Gerardo fue un ícono, y lo sigue siendo, ¿no? Sí. Aquí en Aguascalientes, con todos sus programas. Y bueno, los que siguieron de él, ¿no? Miguel Lara, sí. Sergio Díaz, que todo el mundo estuvo ahí. El estar en una estación cultural, pues de repente uno que hubiera querido que siempre fuera más o menos el mismo género, pero dependiendo del sexenio cambiaba el estilo. Pero te voy a decir una cosa, eso también nos demostró y les demostramos que no estábamos ahí de puro hobby, de puro, ¿no? Hobby, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo en alguna ocasión que la estación la convirtieron en trova. Sí. Y me acuerdo que me mandaron a mí ahí como castigo, no sé por qué, pero me mandaron como castigo supuestamente, pues como castigo en trova, y yo la convertí en una estación con rating, lógicamente de todos los que les gustaba la trova, ¿no? Uh-huh. Y había gente que iba y tocaba, y se empezó a armar un buen cotorreo. Entonces les demostramos que en lo que nos pusieran, ahí estábamos, ¿no? Gracias a Dios, sí. Que no seguimos en eso, porque si no ahorita nos hubieran puesto a poner reggaetón y ahí sí no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Es importante lo que comenta Ricardo ahí. Etapas. Ustedes cuando llegaron a esta, ¿cómo se llamaba la estación? Era La Voz del Estado, ¿no? La Voz del Estado. Sí, primero era Radio Casa de la Cultura y luego fue XNM, La Voz del Estado. La Voz del Estado. ¿Qué siguió después? Mencionabas la llegada de la tecnología. Solidaridad Rock. Sí, eso fue con Radio Solidaridad, ¿te acuerdas? Con Otto Granados cuando estaba Salinas en la presidencia. Sí, okay. Cambió y se llamaba Radio Solidaridad. Uh-huh. Todavía no existía la 92, esa fue en la época de Medrano, sí. Que recuerdo que, bueno, tuvimos la fortuna, el Chuy y varios compañeros, de que nos tomaron en cuenta para la creación de la 92, que para nosotros era un sueño, imagínate, sí, una FM, o sea, porque siempre la AM tenía su ruidito, ¿no? Uh-huh. Y ya decir, vamos a estar en FM era como que un sueño. Así es, y en este caso, el cambio de ideas o de nombres, porque la esencia permanece, pero sin embargo cambian los nombres. ¿Hacia dónde evolucionó Radio Solidaridad? ¿Qué conceptos radiofónicos son los que se trasladaron? ¿Y ustedes permanecieron todavía en esos conceptos? Sí. Bueno, yo perdóname, Rich, pero Ricaray continuó en radio. Y yo ya me fui de tiempo completo a edición, a televisión. Okay. Entonces yo ya me perdí ahí, ya hacía mis programas de música mezclada, pero ya no fue como en un principio. Entonces Rich pues sí vio mucha gente pasar. Estuvo interesante porque en ese lapso de Radio Solidaridad fue cuando le dieron una entrada a los grupos minoritarios que eran los rockeros, los de hip hop, así es, cosas así que fue algo que nunca se había hecho y que les dieron entrada y tuvieron su espacio. ¿Cómo fue esa experiencia de trasladar esos conceptos o ese tipo de música? Y obviamente que tú en esa pasión por la música, pues obviamente te abriste y estabas abierto, ¿no? a poder apoyar esos conceptos. ¿Cómo fue? Fíjate que fue padre porque, bueno, dentro de lo mismo, como nosotros traíamos ya una onda para algún sector rockero o rapero o popero, entonces pues fue algo, era como que una consecuencia lógica de lo que viniera, bienvenido. Cabe señalar que ya habíamos empezado a tener un director que fue Miguel del Río. Él fue el director de radio de los primeros, después de él vino Carlos Romo, ¿no? Si mal no recuerdo. Miguel del Río en Solidaridad. Ajá. Radio Solidaridad. Bueno, antes de Solidaridad. No. Sí, cuando era Radio Solidaridad era Miguel del Río, es cierto. Y después de que Miguel se va, entra Carlos Romo. Una breve
temporada. Y luego estuvo Víctor, ¿te acuerdas? Nuestro compañero de que estaba en televisión, era camarógrafo. Estuvo como director interino entre lo que ponían a alguien más. No me acuerdo. ¿No te acuerdas de él? Estuvo breve, inclusive la señora Pera se le invitó para que fuera la directora de radio y no lo quiso aceptar. No quiso. O sea, dice, yo les ayudo lo que quieran, pero yo no voy a ser directora, ¿no? Como Oye, que dijo, esta responsabilidad no me la aviento, ¿no? llegando a esa etapa, ¿qué decía la gente? ¿Qué les comentaba? ¿Qué les decía? Ya sean las llamadas o simplemente, y lo platicábamos en algún momento, la gente en la calle, pues es obvio de que la gente es muy dada a acercarse y saludar y conocer a esas personas que las escucha a través de la radio. ¿Qué les decía? Fíjate que nos empezamos a dar cuenta que cada vez había más gente que escuchaba la estación, porque cuando nosotros entramos se escuchaba por horarios. A lo mejor a los que les gustaba la música que Chuy presentaba, nada más lo escuchaban y ya no escuchaban nada. Cambiaban. Los que les gustaba el metal, a lo mejor me escuchaban o a Miguel del Río con Línea Metálica y Sergio. Era por espacios. Ya cuando empezó a haber esos cambios y se empezó a abrir a las diferentes, Sectores musicales y ya como que empezó a la gente a quedarse un poco más, porque vieron realmente que era una opción que no la encontraban en otro lado, ¿no? Lo más cercano era Radio Universidad, pero Radio Universidad de repente pues no, porque metían muchos programas internos y como que no había ahí un seguimiento. Sí había programas que hasta la fecha lo sigue habiendo, también muy buenos musicales, pero como que no se identificó con un estilo, vaya. Y aquí empezó como que a agarrar ya un cierto estilo, se empezó a capturar más público. Yo recuerdo que a mí me emocionó mucho en algunas ocasiones que llegué, por ejemplo, a tiendas como Sam's o Price Club y tenían la estación. Y dije, wow, o inclusive en un McDonald's llegué y la estaban escuchando y dije, órale, qué buena onda, ¿no? O sea, ya para que en estos lugares empiecen a escucharnos, se me hizo muy padre, ¿no? O sea, había buena respuesta con la gente. Eso es muy interesante. En esta nueva etapa, ¿qué te tocaba hacer? ¿Qué era lo que tú hacías? Digo, ya Chuy comenta, pues se traslada a televisión, pero ¿seguiste en esa etapa de solidaridad con alguna propuesta de tus programas? Siempre con el track correcto. En el track correcto se quedó en radio. En Anoche, música mezclada, y ahí seguí. Me dieron la oportunidad de seguir con eso y le seguí. En esa etapa, ¿qué tanto creció? Horarios, en el número de horas. ¿El así programa? es. No, siempre era lo máximo eran 2 horas, 1 hora en la noche los viernes. De hecho después hubo un tiempo que se llamó Viernes por la Noche. Después ya siguió con lo de el track correcto, pero siempre era viernes o sábado en la noche. Ya cuando fue la FM, pues ya me pasaban al sábado o X, pero pues nada más fue música, era programa grabado y muchas veces ni como a la fecha ni hablas, o sea, ¿para qué hablas? Así de sencillo. Después de solo dar y dar, como también le decían ahí en el cotorreo, ¿no? Al programa de donde surge ese nombre, ¿no? Sí. Radio Solidaridad. Después de esta etapa, ¿qué siguió? ¿Qué vino después en el caso específico de 1320? Era Luis la Raúl, ¿no? Era 1320 Tu Música. Tu música, sí. Después de Radio Solidaridad, que ya fue cuando entró el Cierto, DJ sí es cierto. y todo ese rollo. Tu Ahí, música. en esa etapa, ¿quién estaba director? Bueno, ya nos platicaban, ya había pasado Romo. Ya cuando el Digilín entró Ismael Cornejo como director. Sí. Él era el director, y sí, ya digamos que es la única vez en la historia que se compró un arsenal de discos compactos que duraron ahí un rato, porque realmente siempre se trabajó con material propio, Sí. O sea, lo que Chuy tenía lo ponía, lo que yo tenía lo poníamos, lo que cada productor que hacía un programa Cualquiera que lo llegara. poníamos. O sea, la estación no tenía. Había cintas y de muy carrete, pocas. pero esas ya ni se usaban, ¿no? Ajá. ¿Y qué tipo de música era la que tenía la estación y hacia dónde iba? Bueno, siempre fue variadón, pero estaba entre la mayor parte era rock, música del mundo, pop, de repente un poquito de jazz en algunos espacios.
Era lo que más o menos había en esa época, pero ya se perfilaba más hacia, digamos, un rock un poco más comercial, ¿no? Teníamos toda la discografía de Queen, de Rod Stewart, ya teníamos todo ese tipo de material, ¿no? Ahí, ¿qué programas eran los que se producían, que tú producías ahí en esa etapa? ¿Cuáles eran o qué te acuerdas que había? Bueno, yo tenía en esa época uno que se llamaba, bueno, el de Dimensiones Desconocidas, que fue con el que empecé, duró bastantes años. Y ya después cambió a... Bueno, después que fueron muchísimos, ¿no? Muchísimos programas. Tuve muchos de rock en español, tuve muchos de metal. Hasta la fecha, el más largo es el de Locura Nocturna, que lo sigo haciendo ahora en la Independencia. Claro. Y ese programa yo creo que ya tiene como 20 años fácil que lo he estado realizando. Y era más o menos lo que se manejaba. Y luego también empecé con mi colección privada, ¿no? Que era ya material, digamos, más selecto de lo que yo manejaba, ¿no? Claro. En esa nueva etapa, ¿quiénes estaban por ahí en la radio? ¿Qué sucedía en Aguascalientes a nivel radiofónico? Y que precisamente, pues, obviamente, pues se vinculaba a la dinámica de la misma estación de radio. ¿Cómo percibía la gente en ese momento a la radio? De casa, los de siempre, ¿no? Eran Rodolfo Popoca, que con sus programas estaba... Bueno, David también tuvo un tiempo que se fue. En esa época David García no estaba haciendo radio con nosotros. Estaba el Johnny todavía haciendo algunos programas, Sergio Martínez, Miguel del Río, Choy con el programa que manejaba de música mezclada, y había muchos colaboradores. O sea, es que hubo muchísimos a lo largo de la historia, y creo que hasta la fecha, no sé, siempre se ha manejado con muchos colaboradores que llegaban y pues ahora sí que por amor al arte llegaban a mostrar ahí lo que traían, ¿no? ¿Te acuerdas cuánta gente había de base ahorita que mencionas esos nombres? ¿Te acuerdas cuánta gente trabajaba directamente vinculada a la emisora? Con los dedos se contaba. Sí. Mira, bueno, de los que yo me acuerdo, ya de los últimos ya no supe. Pero básicos, insisto, otra vez nuevamente el Johnny, era la señora Pera, la señora Erlinda, el Kircho, el Moreno, Jaime, ¿quién más estaba? Rodolfo. Pues es que Martín Pineda, en su tiempo, hubo un tiempo, ¿no? Breve, porque yo cuando yo estuve ahí, Martín ya no estaba. A mí me tocó poquito. Sí, tú entraste un poco antes. Sí, pero no era... O sea, realmente nunca hubo mucha gente, ¿eh? No, o sea, inclusive de base no. Más adelante hubo menos. Cuando yo fui director éramos menos, ¿eh? Pero eso sería más adelante, ¿no? Así es. Bueno, ya pasamos esta etapa de 1320 Tu Música. ¿Qué siguió más adelante? Si mal no recuerdo, pues ya fue la época de la época, ¿no? De Ismael Cornejo fue con Medrano. Sí. Ahí fue una revolución porque, como dijo Ricarday, fue el inicio de la estación de las dos estaciones de radio. Primero fue 92.7, que se le dio hicieron muchos movimientos interesantes para que se diera esa concesión. Bueno, esa concesión es permisional. Es ¿no? permiso. Sí. Entonces, casi al final del sexenio de Felipe González fue cuando entró la XNM, se convirtió en el 98.2 98.1 ya en FM, que fue o sea, era nunca te lo imaginaste que la XNM fuera a FM, nunca jamás. Que de hecho al principio fungía en FM y en AM, duró estaba un rato combo, así, ¿no? Estaba en combo y ya después sí decidieron nada más que fuera en FM. Volvemos a la gente, porque la gente siempre... ¿Cómo percibían a la gente que escuchaba la estación y que obviamente pues ya le tocaba formar parte de esta transición, incluso de ser un parteaguas, ¿no? De ser una emisora netamente AM, y que pues para ese tiempo ya muchas estaciones ya habían migrado al FM, ¿no? Muchas de las estaciones que habían nacido en amplitud modulada ya habían pasado ahora sí que al otro lado de las ondas hertzianas, ¿no? ¿Cómo se dio o cómo se percibió el que entrara una estación pública como lo es 1320
hacia el ámbito de la radio FM, del 98.1? ¿Cómo lo percibieron? Pues mira, fue realmente muy emocionante y no voy a dejar mentir el Carray porque fue una estación que Medrano tuvo unas visiones muy locas. Uno de los que tuvieron un super éxito fue Waldo Rodríguez. La estación, a pesar de ser, ya no era cultural, era pública, por decirlo así. Sí, esa es la no era definición. Comercial. Y le llegó los primeros sitios de popularidad a la estación, o sea, competíamos con cualquier comercial. De hecho, estábamos arriba de las comerciales con los conceptos que estaba tomando tanto Waldo como Rodolfo con los Beatles en la tarde, Ricardo con sus programas, o sea, ya lo escuchaban en cualquier. Además de que de repente me era una atmósfera secretarial, como le decían, ¿no? Entonces, en todas las oficinas escuchaban el radio, era una excelente modo para entrar los promocionales de gobierno del estado a las oficinas de todas partes. Era un excelente gancho. Ahí obviamente las instalaciones seguían siendo las mismas. Sí, aunque por ejemplo, los mismos espacios. la 92, que era de nueva creación, se hizo en el área donde eran las noticias. Ahí enfrente de la oficina, ¿verdad? En la pecera, efectivamente. Ahí fue donde se hizo esa cabina. Y como dice Chuy, primero sí fue un impacto, ¿no? De todo el mundo la escuchaba y a la gente le estaba gustando y le estábamos pegando. De hecho, yo no sé y nunca he entendido por qué cada vez que las estaciones, porque en cada etapa tuvieron sus momentos muy altos, de pegarle duro a las comerciales e inclusive superar. Pero cada vez que sucedía eso, como por arte de magia, deshazte de esos programas y vuelve una estación monótona y que ya no funcione como tal. No sé, yo siempre lo percibí así y a veces me daba miedo que tuvieran éxito ciertos programas, te lo juro, porque de repente pum, se apagaba. Y eso, y otra cosa que también yo veo que creo que influyó mucho, es que con cada cambio de sexenio, pues entraban con nuevas ideas y le rompían todo el concepto, aunque haya funcionado muy bien ese concepto. Y no es porque fuera malo lo que traían, pero si ya estaba funcionando algo y de repente te lo quitan, pues la gente se desilusionaba mucho, ¿no? Sí, no hay una permanencia, no hay una continuidad. Fíjate, ¿no? Así como dato curioso, un día, y eso nunca se me va a olvidar, llegó un cuate, yo salía a las 3 de la tarde, pues me iba a ir a comer, y llegó un cuate, me dijo, oiga, a las 3 en punto, me dice, ¿le puedo dar un obsequio? Yo no sé qué me va a dar, ¿no? ¿Sí? se va y llega con una cajota, más de 300 CDs. ¿A poco? Me dice, yo soy un gran fan de la música. Y dieron CDs de jazz y de rock selecto, O sea, hizo una donación, se puede decir. Me dijo, estos se los queremos dar. Estaba su hijo ahí, dice, mi hijo y yo. O sea, ya ni los escuchamos. Tiene tan buena programación todo el día, que la verdad esto creo que le va a servir más a usted para que nos ponga mejor este rollo. Y quiero que usted los conserve. Y yo, imagínate qué padre sentí y qué feo sentí al año siguiente que hubo cambio porque le dieron en la torre a todo, ¿no? O sea, yo creo que se han de haber dado la arrepentida del siglo de habernos regalado todo su material, ¿no? 300. Pero, o sea, a lo que voy, la gente realmente se compromete. Claro, por supuesto. Este cambio, este relevo que comentas, ¿a qué se debió el que tú lo percibieras como darle al traste? ¿Por qué se da este cambio? ¿Qué cambio siguió? Bueno, en esa época, como te comentábamos, estábamos empezando ya a pegar o sonar como las estaciones comerciales con música, digamos, a la par, aunque el plus que siempre teníamos nosotros es el contenido. O sea, no es lo mismo que te suelten Escalera al Cielo 100 veces a que te suelten Escalera al Cielo una vez, pero con una información que te va a nutrir y te va a hacer entender más Escalera al Cielo. Y eso no lo digo por cualquiera de los compañeros, de todos los que estaban ahí estaban capacitados para darte una buena información. Entonces, imagínate que ya estaba con eso y de repente llegaron y no sabes qué, ya no, ahora va a ser jazz. O sea, a mí me encanta el jazz, pero aún yo dije, ay caray, o sea, pero ni siquiera... O sea, 24 horas de jazz, o 24 horas de jazz, casi, ¿o cómo iba a ser? Casi, o sea, de ser, por ejemplo, 90% rock y 10% lo demás,
se convirtió en 90% jazz y 10% lo demás. O sea, pero sin ni siquiera ir calentando. O sea, lo puedes hacer, pero yo creo que siempre, como yo lo veo, debes de tomar en cuenta a la gente irlos llevando, ¿no? Irlos llevando. Bueno, pues, aún así, cuando se convirtió en jazz, también se convirtió en una estación con mucha fuerza, mucho poder, con mucha clase. Porque se presentaba un jazz selecto con gente súper seleccionada, ¿no? De hecho, Rodríguez Prieto entró y dejó mucho material ahí. No se quedó como él quería, pero bueno, dejó material y se nutrió con todo lo demás. David García y todos los demás metimos también ahí material, ¿no? Estamos hablando de qué años, qué época era. Eso fue con Lalo González. Con Eduardo González, sí, el licenciado Eduardo González. Que bueno, debo de reconocer que también le dio una identidad no solamente a la radio, sino al canal. Sí, porque se ganaron muchos premios a nivel internacional. Bueno, pues tú lo sabes muy bien, tú estuviste presente y yo creo que hasta has de haber sido parte de todos esos premios, ¿no? De la realización de todo eso. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. No porque esté mal, pero yo creo que de repente sí se debería de pensar, si algo está funcionando, pues dale seguimiento. Con tu estilo, pero dale seguimiento. Así es como yo lo veo, ¿no? Que no se diluya, ¿no?, el esfuerzo. También estamos hablando ahí de una etapa importante, ya que de primero haber estado en la Casa de la Cultura, posteriormente pasar a las instalaciones en López Mateos, se da un cambio, un relevo de instalaciones. En este caso, las instalaciones se trasladan a el barrio de la Estación, donde hasta la actualidad está este organismo de radio y televisión de Aguascalientes. ¿Cómo fue el tener una nueva casa, el tener nuevas instalaciones? Y obviamente, bueno, pues como dices, pues teniendo esta nueva barra de programación, ¿cómo fue ese momento de viajar siempre todos los días a tus instalaciones de López Mateos y de un momento a otro pues tener que viajar un poco más allá? ¿Cómo era eso? Pues fue emocionante también, o sea, nos tocó una época de nuestra vida, a todos los que trabajamos para radio y para televisión, de muchos cambios y siempre innovaciones constantes, ¿no? Entonces, cuando nos dieron, ya se había planeado desde cuando estaba Medrano el cambio a las Tres Centurias, pero lo veíamos como imposible, ¿no? Era una una inversión muy alta y nunca había lana para nada en la estación, entonces pues no lo creímos que nunca iba a pasar. Ya después con Luis Armando pues ya fue una realidad y era después de tener, como dijo Ricardo, hay 2 cabinas ahí, la verdad muy sucias y rústicas, sucias, ya muy acabadas. De repente llegar a las instalaciones nuevas de las Tres Centurias pues no nos lo creíamos, o sea, por fin se le hacía justicia a tantos años de estar pues con nada. Estamos hablando de cuántos años después había pasado esta etapa. Bueno, pues yo lo veo por sexenios. Nos tocó con Barberena, y luego fue Otto 2, y luego fue Felipe González 3, y el inicio de Luis Armando. Entonces son 3 sexenios. O sea, 24 años después aproximadamente, 20 y tantos años después. Sí, como dice Chuy, fue mucha emoción en ese aspecto, pero sí notamos que, por ejemplo, ya no había las visitas frecuentes, porque cuando estábamos aquí en las instalaciones de la feria, todo el mundo llegaba, entonces siempre era una fiesta ahí, siempre era una fiesta, la gente iba a ver cómo hacías los programas, y allá era más difícil, ¿no? Pero bueno, ahora sí, unas cosas por otras, te acostumbras a todo y pues sí, o sea, sí era, digamos, más cómodo, más digno, estar ahí donde estábamos, y la verdad es que creo que es un canal muy bonito, ¿no? Dentro de todo es un canal muy bonito, ya no es tan alejado, en aquel entonces yo lo veía lejísimos, ya con el tiempo pues ya te acostumbras, ¿no? En esa etapa, ¿qué programas tenías ahí, Chuy? Como digo, ya llevabas una labor paralela en radio y televisión. Ricarday también ya también incursionaste en la televisión.
¿Cómo fue mezclar, combinar sus actividades radiofónicas con las televisivas? ¿Qué tan complicado era o cómo le hacían para poder hacerlo? Pues, mira, cuando tienes amor por las cosas, todo se te hace fácil, ¿no? Entonces, de hecho, a Ricardo y nos conocimos en radio, y en radio nos invitaron a participar en el programa de televisión. ¿Sí? En un principio en videofrecuencia, porque Ricardo tenía mucho éxito con su programa de Dimensiones Desconocidas, y nosotros, él en el rock y yo más en el pop, ¿no? Y hicieron el experimento de juntarnos y pues funcionó 28 años, ¿no? Teníamos tiempo para todo, ¿no? Teníamos tiempo para nos íbamos a grabar, que nunca sabíamos que íbamos a grabar, Sí. cualquier día de la semana, y teníamos tiempo para ir a radio a hacer los programas en las tardes o grabarlos, ¿sí? Sí, realmente buscábamos el tiempo y la verdad yo estoy bien agradecido con todos los compañeros. Tú fuiste uno de ellos que siempre alguien había ahí para grabarnos, y siempre era con muy buena actitud y echando despapalle, y la verdad es que, como dice Chuy, nos buscábamos un tiempo y lo hacíamos. O sea, Chuy siempre se encargó de la producción del programa de televisión, entonces como que teníamos muy claro el rollo cómo, y así lo trabajamos siempre, ¿no? Oye, antes de que finalicemos, yo creo que uno de los boom que tuvo radio, y que ahorita que mencionaste a Villegas, y que fue una innovación y que nadie se atrevía a transmitir en las madrugadas. Sí. Que Oye, a ver, ¿cómo estuvo eso? Pues fue el de Solo para Cuates. O sea, afortunadamente nos tuvo mucha confianza el Liceo Medrano, tanto de soltarnos un repetidor, un transmisor portátil que lo ubicamos en una oficina. Y ahí empezamos a transmitir. Yo le comenté al Liceo Medrano que sería bueno empezar un programa a las 10 de la noche y que no tuviera fin, que fuera los sábados, que tocáramos todos los temas, que tuviéramos invitados, y claro, está un poco de café. Entonces, pues fue... Sí, para aguantar, ¿no? Claro, yo creo que desvelada. después de Solo para Cuates, a pesar de que ahorita la tecnología nos da muchas oportunidades de hacerlo, pues no se ha repetido esa historia. O sea, experimentamos en transmitir cuando otros no transmiten en vivo. Oye, y era un espacio que, vaya, en la radio local como tal no había, ¿no? O sea, ese tipo de experiencias, y más en los géneros musicales, en los géneros de programa, pero también la gente no escuchaba locución en vivo en las madrugadas, ¿no? Jamás. Entonces, por ese lado fue la búsqueda o la incursión de este espacio. ¿Qué dijo Medrano después de haber escuchado los primeros programas? Pues, ¿Qué tan bien lo tomó, sinceramente? Al principio no, Con reservas. Tenía sus sí, reservas dijo, al principio, adelante. pero puertas después abiertas. hasta quiso que lo invitara. No, fue. Sí. Fue, nos tocó. Y estaba ahí de Sí, culto, claro, claro. Y fue como a las 3:30 de la mañana, y Sí. llegó y estuvo padre porque no era Llegó un con café, ¿no? Sí. Sí. Sí, una jarra muy amplia. Y lo interesante de los programas de la madrugada es que no nada más poníamos música por poner, sino que siempre había un tema específico, lo planteábamos, se estudiaba, y en esa ocasión el Liceo Medrano se aventó un programa, fue de invitado, y se hizo un programa hasta las, yo creo, 5 de la mañana, 5:30, Sí. hablando del movimiento del 68. Entonces había tema, teníamos invitados donde planteaban lo que le tocaba de hablar ese día, ¿no? Y si mal no recuerdo, el programa duraba lo que tenía que durar sin establecer un horario fijo. Nos encantaba, sí. O sea, igual podía durar hasta las 3 de la mañana, como podía 5. durar a las 5. Y si mal no recuerdo, por ahí algún programa duró hasta las 7 de la mañana, sí, algo sí. así, ¿no? Sí, una cosa así. Era una Maravilla. cuestión de aguante, ¿no? Pues ni lo sentíamos. La verdad ya ni Para eso sabíamos. teníamos el Bugambilias, Sí, para exactamente. esparzo entretenimiento. Vuelvo al principio de la entrevista, Ville. Yo creo que es el amor que le tiene Sí. uno a la pasión, como dijo Ricardo, me enamoré de la radio, y llega, como dijo también Sergio, nuestro invitado en otro capítulo, que te enamoras y quedas impregnado de lo que es el radio, y ya no te quedas embrujado, mejor dicho. ¿No? Así Y es. ¿sabes qué? Te enamoras y creas compromiso. Ah, sí, claro. Porque, Una continuidad. bendito sea Dios, nunca hacíamos muchas loqueras, pero
a nadie nunca nos llamaron la atención así fuerte por haber hecho algo que dañara a terceros, o ofendiéramos a nadie, ¿no? O que se saliera de control. O que se saliera. Sabíamos qué podíamos tocar y qué no podíamos tocar, qué temas se podían. Y la verdad creo que eso ya no lo ves en la actualidad, ¿eh? Es triste porque ese compromiso y ese amor, pues creo que somos de una generación que sí nos tocó y yo lo veo, o sea, ¿cuánto tiempo teníamos de no vernos? Pero nos une esto, ¿no? Nos une ese amor que le tenemos realmente a nuestra profesión y que yo admiro a todos y cada uno de nuestros colegas que le tienen ese amor y respeto a la profesión, ¿no? Y por eso felicidades a todos. Claro. ¿Cuál sería la reflexión, digo, ya para ir cerrando este podcast? Chuy, ¿cómo ves a 50 años de distancia? Digo, entendemos de que no nos tocó a ninguno de nosotros los 50 años como tal. Pero ¿cómo percibes de esa radio que incluso por lo que nos platicaban las antiguas personas que trabajaban allí en la estación, y cómo la vemos ahora? ¿Cuál sería su reflexión sobre cómo está la radio pública en este momento en Aguascalientes, a 50 años de distancia? ¿Cómo la perciben, cómo la ven? ¿Hacia dónde creen que va a avanzar o puede avanzar? Porque también es válido, como bien dices, imaginarse cómo me gustaría que estuviera, ¿no? Es que es difícil porque las generaciones cambian, o sea, la gente que le tocó iniciar la aventura de XNM, pues era una generación totalmente diferente a la generación que tenemos ahora. Abismalmente. Sí, entonces en su tiempo ellos hicieron lo que era su época, a nosotros nos tocó lo que fue nuestra época, y lo que están haciendo ahora, pues lamentablemente pues es lo que piden las nuevas generaciones, que se puede, para mi forma de pensar, como siempre lo hice, es darle información, aunque sea la música que pongan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en español, darle una intención de qué es, a dónde va y fomentarle un gusto musical y de educación a las generaciones que vienen. Sembrar una semilla. Eso es lo importante. Nosotros siempre lo hicimos. O sea, yo creo que las generaciones, aunque diferentes, pero siempre tuvieron esa visión de de integrar una semilla y educar sobre todo. ¿Cómo lo ves? Exactamente igual que Chuy. Yo creo que cada generación tiene lo suyo, ¿no? Puede ser muy, muy cuestionable. A lo mejor alguien pudiera decir, no, es que ahorita no hacen como antes. ¿Sabes quién te va a decir eso? El tiempo. El tiempo es quien te va a decir realmente si tenían razón o no tenían razón. Es como cuando en los 90 criticábamos mucho la onda alternativa, ¿no? Pero las cosas buenas quedaron y las seguimos escuchando. Ahorita yo sí he escuchado lo que están haciendo. En algunas cosas tal vez no estoy muy de acuerdo, pero sí sigo viendo que por lo menos se sigue dando información, que eso es muy importante, que no te da la radio comercial normal. Y no estoy diciendo que la radio comercial es mala, ¿eh? La radio comercial también tiene sus cosas muy buenas, pero no se enfocan tanto a la información como la radio cultural nos permite hacerlo. Afortunadamente veo que todavía hay esas ganas de decir algo más que los demás. Creo que en ese aspecto sí hay futuro. La cosa es que tengan más compromiso, ¿no? Y el rollo del rockstar a todos nos llega un momento, pero de veras tomen en cuenta que el micrófono es algo serio. Y no porque todo el mundo ahorita lo tome y diga estupideces, caigamos en ese juego. Eso es lo que yo diría. Sí le veo futuro, Miguel, porque de ahí salimos. Claro. Y los que están van a hacer lo suyo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues aquí un capítulo más de este podcast. Gracias, mi estimado Ricarday. Gracias, Chuy, Ricarday. Gracias a ambos por cedernos un poquito de su tiempo para platicar sobre esto. Y gracias a ustedes por escucharnos. Y ya nos estaremos sintonizando en alguna otra ocasión en este conversatorio que hemos armado alrededor de los 50 años de la radio pública en Aguascalientes. Hasta la próxima. XENM XH
Esto es 50 años trazando el camino. Radio cultural y pública. Radio con sentido.